Joel Simón. Creo con nosotros. Que el poder del Espíritu Santo esté en medio de ti en esta hora. Amén. Las personas que han de ser bautizadas, favor de pasar en la parte trasera para así entonces tomarle los votos bautismales. Por favor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar en esta hora. Oremos. Padre eterno que mora en el cielo, glorificado y alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Amén. Te agradecemos este santo sábado que nos ha regalado. Amén. Te suplicamos que el poder de tu Santo Espíritu en esta hora nos use con autoridad. Amén. Y bendiga a cada persona aquí presente. Amén. Y los que nos ven a través de YouTube puedan recibir tu bendición en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos detendremos en el libro de Juan en esta noche, capítulo 13. Versículo 13. Dice la palabra de Dios allí: vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque yo lo soy. Los jóvenes anoche pusieron en la pantalla los textos bíblicos que presentábamos anoche. Y esta noche será igual. Juan capítulo 13, versículo 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. El versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos ha dejado ejemplo. Como Él hizo, nosotros debemos hacer. ¿Cuál era el ejemplo de Cristo Jesús? Jesús iba a la iglesia. Jesús iba a la iglesia sábado tras sábado. Muchas personas se preguntan: ¿qué día iba Jesús a la iglesia? Porque si Jesús iba a la iglesia en sábado, pues entonces seguirían el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso nos trasladaremos al libro de Lucas, capítulo 4, en su versículo 16. La palabra de Dios nos muestra cuál era el ejemplo de Cristo Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, como usted podrá ver en la pizarra, la pantalla: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Es decir, que el ejemplo de Cristo Jesús era ir a la sinagoga, a la iglesia, todos los sábados. Porque la Biblia dice: ejemplo que Cristo Jesús nos dejó, como Él hizo, nosotros debemos, ¿qué cosa? Hacer.
Ahora la costumbre de Cristo Jesús era ir todos los sábados a la iglesia. La costumbre es algo, la costumbre que alguien tiene de hacer algo. Por ejemplo, alguien que se cepilla, nos cepillamos todos los días por lo menos 2 veces al día. Eso es una costumbre, es algo que hacemos todos los días, diariamente. Entonces, muchas personas se han preguntado qué día iba Jesús a la iglesia. Entonces la palabra de Dios nos dice, según Lucas 4:16, conforme a su costumbre, Jesús iba a la iglesia en el día ¿qué? Sábado. Mucha gente dice entonces, ¿qué debemos hacer en sábado? ¿Qué Jesús hacía en sábado? La palabra de Dios entonces en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 10, nos muestra hasta el versículo 17 qué cosa Jesús hacía en el día sábado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante, y dice la palabra de Dios allí: y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día sábado. Versículo siguiente, dice la palabra de Dios: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera podía enderezarse, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se deba trabajar. En esto pues venir y ser sanado, no el día sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita cada uno de vosotros, no desaten el día sábado su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar en el día sábado. Y al decir estas cosas, se avergonzaban sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que era hecho por Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús tenía no solamente la costumbre de ir a la iglesia a predicar, también la palabra de Dios dice que Jesús iba a sanar. Y cuando Jesús sanaba, no sanaba solamente físicamente, sino Jesús también limpiaba el alma y daba salvación. Por lo tanto, la palabra de Dios entonces nos muestra que Jesús sanaba en sábado. Ahora muchos dicen, toman ese texto para decir que uno puede hacer cualquier cosa en el sábado porque Cristo Jesús reprendió a los principales de la sinagoga. Y dice la palabra de Dios claramente, eran sus enemigos. O sea, constantemente tentaban a Jesús, le hacían preguntas, le decían cosas. Entonces la palabra de Dios muestra que es correcto, es lícito hacer bien en el sábado. Porque muchas personas dicen, pues entonces los adventistas del séptimo día no se bañan, no comen, ¿qué hacen? Es verdad que no estudiamos en sábado, es verdad que no compramos, no vendemos en sábado, pero nos bañamos, nos vestimos, nos ponemos bello, venimos a la fiesta con Dios en el santo sábado. Amén. Porque el sábado es día de fiesta de Jehová de los ejércitos con sus hijos. Amén. No es que de manera particular tenemos algo contra las personas que no adoran en sábado. Decíamos anoche, las personas no serán salvas por guardar el sábado. La persona no será salva por guardar los 10 mandamientos. Nosotros guardamos los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado, porque somos salvos gratuitamente por Cristo Jesús, obedecemos su palabra.
Por eso seremos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Ahora, no podemos dejar el sábado a un lado. Entonces, anoche explicaba a ustedes que no es algo particular que tenga con cualquier otra denominación. Nuestros hermanos pentecostales son nuestros hermanos evangélicos de la Iglesia de Dios, católicos, son nuestros hermanos. Pero de manera particular, yo explicaba anoche para usted que llegó hoy, cuando yo estudiaba allá en Puerto Príncipe, en Haití, allá mis primeros años lo hice en un colegio adventista, mis primeritos añitos, pero en quinto, yo hice el quinto, sexto, séptimo, octavo hasta primero de bachillerato en un colegio totalmente católico. Nos enseñaba a nosotros que el domingo era o es día de reposo de la oración y también de la misa. En el catecismo siempre nos decían esas cosas. Pero ya después de grande que crecí y entonces acepté la verdad bíblica y al estudiar la palabra de Dios me encontré con que no es el domingo el día de reposo, sino el sábado, día de Jehová de los ejércitos. El sábado no es sábado gigante, ni mucho menos sábado de Corporán, es sábado de Jehová de los ejércitos. Si Dios dice sábado, ninguna autoridad humana tiene poder ni autoridad para quitar el sábado, ni mucho menos transferir la santidad del sábado al domingo o a cualquier otro día que se quiera. No. Ahora, las personas que adoran el domingo se perderán. No estoy diciendo eso. Ahora, una persona que no sabía que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, esa persona adora el domingo, esa persona ama a Dios de corazón, esa persona estudia la Biblia, entonces esa persona no sabía que el día de reposo es el sábado, pero de buena primera, al estudiar la Biblia y se encuentra con que el sábado es el día de reposo, pues entonces esa persona debe obedecer a Jehová primero que a los hombres. Debe hacer eso. Ahora, si la persona dice, bueno, yo nací en esta iglesia, la tradición que mi mamá traicionaría la fe de mis padres, si entonces empiezo a guardar el sábado como los adventistas del séptimo día y entonces abandono el domingo, entonces mi familia se sentirá muy mal conmigo. Familia no da salvación. El que da salvación es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, la Biblia dice claramente, ejemplo os he dado, dice Jesús, como yo os he hecho, vosotros qué cosa hagáis. Es decir, que el que permite que tu corazón respira, el que te da la vida, es Jehová de los ejércitos. Amén. Pues entonces debe obedecer a Dios. Amén. Si esa persona ahora, y las personas que murieron guardando el domingo, que creían en Dios fielmente, murieron guardando el domingo, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? ¿Esa persona se perderá para siempre? No, Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo al conocimiento bíblico que tuvo esa persona. Ahora, Dios no va a agarrar a una persona que nunca supo nada, entonces Dios lo va a condenar. No, Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo al conocimiento que tuvo esa persona. Ahora, si usted esta noche me escucha y estamos leyendo en la pantalla que la palabra de Dios dice que es el sábado y tú dices, no, es domingo que yo quiero, me siento más cómodo, me siento más cómoda, pues entonces déjame decirte, al Dios que estarías tú adorando no sería el Dios del cielo, sino a cualquier otro menos el creador del universo. Porque anoche explicaba también, el sábado es el sello de Jehová de los ejércitos. Y yo explicaba claramente, por ejemplo, para usted que vino hoy, el sábado es un sello. En un sello aparece el nombre, por ejemplo, decíamos, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, su sello dice licenciado Danilo Medina. Entonces aparece su título, presidente de la República Dominicana. Entonces, ¿su territorio cuál es?
República Dominicana. Ese es su territorio para gobernar. Entonces, en el sello de Dios, anoche estudiábamos en el cuarto mandamiento, cuando Jehová dice, la Biblia dice que Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el sábado. Por tanto, Dios bendijo el sábado y lo santificó. Amén. Lo que Dios bendice queda bendecido. Amén. Lo que Dios santifica queda santificado por toda la eternidad. Amén. Nadie tiene autoridad a quitar esa santidad de ahí. Ahora, en el cuarto mandamiento, que es Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, en el sábado aparece, de hecho es el único mandamiento que dice que Jehová es creador, que Jehová es su nombre y su territorio para gobernar es los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir que el nombre de Dios aparece en su sello, que es el sábado. ¿Cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es su título? Creador. ¿Cuál es su territorio para gobernar? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Es decir que en el sello de Dios, que es el sábado, pues entonces aparece su nombre, su título y su territorio. Cuando usted dice, bueno, adoraré el domingo o cualquier otro día que yo quiera, pues entonces estará adorando a otro Dios que no es el creador. Porque no existe un solo texto bíblico en toda la Sagrada Escritura que dice que el domingo es el día de reposo. No lo hay. No existe, ni existirá. La Biblia es clara y específica. Lo que pasa es que en sábado hay muchas horas extra. El enemigo sabe que el sábado es el día de reposo. Él le lleva la contraria a Dios. Es igual. Dios dice que los hombres se casarán con una mujer. El enemigo malo dice no. Hombre con hombre, mujer con mujer, haga lo que usted quiera. Él siempre distorsiona las cosas. La palabra de Dios dice que el hombre muere y se vuelve polvo. El diablo dice no, te va para el infierno. Eso lo explicaremos mañana si Dios quiere. Ahora, es menester entonces hacernos la siguiente pregunta. Antes de la pregunta, hemos escuchado a personas que dicen, pues lo que ocurre es, el sábado fue dado a los judíos. No es real. Porque Génesis capítulo 2, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, vamos a ver cuánto judío había en la creación cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3. Fíjese usted cómo dice la palabra de Dios allí. Dice la Biblia, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora el versículo 2. Y acabó Dios en el día sábado la obra que hizo, y reposó en el día sábado. Y el versículo 3 dice, bendigo Dios. Fíjese usted la pantalla. Dice, y bendigo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, si la creación, el cielo, la tierra y todo cuanto existe, acababa de salir de la mano de Dios, entonces, ¿cuánto judío había entonces recién en la creación? No había ninguno. Por lo tanto, eso fue dado a nuestros primeros padres y posteriormente a toda la humanidad. Entonces las personas que dicen el sábado fue dado a los judíos están completamente equivocados, porque la Biblia muestra totalmente lo contrario. El sábado ha sido establecido no en la misma creación. De hecho, el sábado existió mucho antes de la creación de este planeta, porque el sábado siempre ha existido, existe y existirá por toda la eternidad. Amén. No podemos quitarlo. Y eso, el por qué enseñamos eso, es tal vez la única manera que tú escuches un sermón completo del sábado, porque muy pronto habrá engaño. Va a haber un poder malévolo, cruel, que va a tratar de distorsionar la cosa por completa. Entonces tú debes tener un ancla, tu pie debe estar afianzado en la palabra de Jehová. No es lo que yo creo como predicador, no es lo que yo creo como profesor, no, es lo que dice la palabra de Jehová de los ejércitos. Toda cosa que tenga que ver con asunto de fe tiene que ser discutido, ni nada más ni nada menos con la Biblia. La palabra de Dios es la autoridad suprema.
no lo que piensa el pastor, lo que no piensa lo otro, el doctor, no, nada de eso. Es lo que dice la Biblia. Entonces, acá recién hecho la creación, Dios da el sábado como santo día de reposo. Es una bendición el sábado para todos los seres humanos. Entonces, pudiéramos entonces preguntarnos el por qué entonces dicen las demás personas que son los judíos. Los judíos vinieron de Judá. ¿Quién era Judá? Usted se acordará la primera noche cuando estudiamos el libro de Génesis, capítulo 32, capítulo 22, versículo 32, cuando hablamos acerca de Jacob con el ángel de Jehová. Cuando se encuentra, el ángel le dice, cuando le pregunta cuál es su nombre, me llamo Jacob. Y entonces el ángel le dice, tu nombre no será llamado más Jacob, sino que, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Entonces, a partir de ahí, los hijos de Jacob no fueron llamados jacobitas, sino israelitas. Ahora, ¿dónde vino el nombre judío? Judío viene de Judá, era hijo de Jacob, que es Israel. Entonces, todos los descendientes de Judá, que se llamaba el muchacho, fueron llamados judíos. Entonces, el término judío viene de ahí sencillamente. Ahora, dicen que el sábado fue clavado en la cruz del Calvario. El sábado fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Ya no es necesario guardar el sábado. Usted pregunta a cualquiera si se puede adorar imagen, te van a decir que no. Usted puede postrarse, tampoco. ¿Puedo tomar el nombre de Dios en falso? No, jamás. Es imposible. Faltarle el respeto a mi mamá y a mi papá. No, cuidado. ¿Puedo robar? No. ¿Puedo matar? No. ¿Puedo cometer adulterio? Mucho menos. ¿Puedo codiciar? No, eso no se hace, varón, cuidado. ¿Pero puedo guardar el sábado? No. El sábado fue clavado en la cruz. ¿Es cierto eso? Aún para el tiempo del fin, en el libro de Mateo, antes de llegar a la cruz, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 19, fíjate Cristo Jesús hablando para el tiempo del fin del mundo, Jesús hace mención del sábado. Mateo capítulo 24, versículo 19. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí. Mateo capítulo 24, el muchachito de la cabina mandará el texto ahora para ustedes. Mateo capítulo 24, versículo 19. Mas hay de las que están en cinta y las que creen aquellos días. Versículo 20 ahora, príncipe de Jehová de la cabina, si podrán ustedes apreciar bien. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, aún para el tiempo del fin. Entonces Cristo Jesús dice a sus seguidores, ¿por qué dice que oren que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Porque en invierno hacía mucho frío. De hecho, en los países del oriente, en los lugares donde hace frío de verdad. Entonces, Él dice que tampoco sea en sábado, por la aflicción que vendría, porque va a haber una guerra. Las personas están pensando que la marca de la bestia es algo que le van a poner en la frente con un sello en la mano. No. El diablo no es loco. La guerra será entre el sábado y el domingo. Eso es sencillo. Dios dice cielo. El diablo dice no es así, es como yo diga. Él siempre distorsiona la cosa. Entonces Dios dice el sábado, el enemigo malo dice no, es el domingo. Entonces la guerra será una guerra espiritual. Habrá dos bandos: los que guardan el sábado y siguen a Jesús por donde Él va, y los que siguen al enemigo malo y sus seguidores. Eso es, no hay más de ahí. Es una guerra espiritual. Ahora, la Biblia dice claramente, aún para el tiempo del fin, Cristo dice, oren que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora, como dice, fue clavado en la cruz. Echemos un vistazo a ver qué ocurrió después de la cruz. Nos iremos al libro de Lucas capítulo 23, versículo 50 hasta el 56. Ya Cristo Jesús murió, para que nos demos cuenta si verdaderamente el santo sábado fue clavado en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 50 al 56. Fíjese usted. He aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y común, el cual no había consentido
en el consejo, en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba, ¿qué cosa? El reino de Dios. Seguimos. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de quién. Jesús estaba muerto, ¿sí o no? Veremos. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual no había sido puesto a nadie. Y dice la Biblia, era el día de la víspera de la Pascua, estaba para rayar, ¿qué día? Sábado. Espérate entonces, versículo 55, y las mujeres que con él había venido desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, como fue puesto el cuerpo. Versículo 56, vueltas aparejaron drogas aromáticas sin cuento y reposaron, ¿qué día? El sábado, conforme al ¿qué? Al mandamiento. Fíjese usted, ahora yo pregunto, ¿qué día murió Cristo Jesús? Viernes. Descansó como adventista del séptimo día en la tumba y resucitó el primer día de la semana. La Biblia dice que el domingo es el primer día de la semana. Sí, Señor. Mira Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, presenta que Jesucristo había sido resucitado y la Biblia llama el sábado día de reposo, y fíjate cómo la Biblia llama el domingo. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice la Biblia, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellos. Versículo siguiente. Esas especies aromáticas eran para embalsamar el cuerpo de Cristo Jesús. El día que fue preparado esa especie aromática fue el viernes. Entonces, el primer día de la semana, domingo, iban entonces a pasarle esta especie. Y dice la Biblia, hallaron que la piedra revuelta del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo de quién, del Señor Jesús. Y el texto siguiente dice, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, ellas aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5, y como tuviesen ellas temor, se bajaron la cabeza a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Amén. Y seguirá vivo por toda la eternidad. Amén. Y si Cristo Jesús vive, viviremos también con Él por toda la eternidad. Amén. Obedeciendo su palabra, Él para el cielo que va. Amén. Entonces la Biblia dice que Cristo Jesús se resucitó, ¿qué día? Primer día de la semana. Si el domingo es el primer día de la semana, ¿cuál es el séptimo? El sábado. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Entonces, ¿dónde los seres humanos hallan el domingo para guardar? Fue clavado en la cruz. Pero si fuese clavado en la cruz verdaderamente, los discípulos de Jesús, después de la muerte de Él, entonces todo el mundo hubiese guardado el domingo. Ahora, muchos dicen, no, lo que pasa es que el domingo fue el día, por eso nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección de Cristo Jesús, porque fue de fiesta, por eso adoramos el domingo. Negativo, el día de fiesta es el sábado. Amén. Jehová con sus hijos. Ahora, dicen, lo que pasa es que el sábado aquel, cuando Jesús estuvo en la tumba, fue un día muy triste para los discípulos. Fue un día triste para ellos, porque ellos no estuvieron atentos a la palabra de Dios. Porque fíjate lo que dice el ángel, el versículo siguiente, hijo mío. No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba con ustedes, ¿dónde? En Galilea. Fíjate, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Los discípulos estaban tristes porque ellos quitaron su vista de la palabra de Dios. Fue por eso que estuvieron tristes todo el sábado. Pero si los discípulos estuvieron atentos a la palabra de Dios, mirando lo que Jesús le había dicho, trayendo a la mente las cosas, el sábado, este sábado, no hubiese sido un sábado triste, hubiese sido un sábado gozoso, porque al otro día el Redentor del mundo se levantaría de los muertos. Amén. No es pretexto para guardar el domingo eso. La palabra de Dios lo dice claro, porque se debió a un error de los discípulos.
es igual ahora. Las señales que indican que Cristo Jesús viene ya de manera inequívoca. Hay muchos que están tranquilos, hombre, quitado de bulla, y muchos lo van agarrando asando batata. Ay, Señor, espérate un rato. En esta semana voy a explicar con claridad las señales de la venida de Cristo Jesús pasado mañana. ¿Cómo serán las cosas? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo ahora? Por eso le he dicho noche tras noche, yo creo de manera inequívoca que Cristo Jesús viene en nuestra generación. Porque las señales son demasiado claras. Yo quisiera que tú no falte esta serie, de verdad que no. Ahora vimos que Cristo Jesús guardó el sábado como adventista del séptimo día. Tranquilo. Murió un viernes a las 3 de la tarde, descansó sábado y el primer día de la semana resucitó. Ahora, para muchos que dicen, pues se abolió, en el libro de Hechos, capítulo 18, primero tomaremos el capítulo 17, versículo 1 al 4, veremos ya que Cristo había muerto, resucitado y ido al cielo. Sus discípulos guardaban el sábado normal, pero el apóstol de los gentiles, de las personas que no eran del pueblo de Israel, fíjese usted en Hechos capítulo 17, hijo mío, versículo 1 al 4, príncipe, ver la palabra de Dios como dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Texto siguiente. Y Pablo, como acostumbraba, no dice Lucas 4:16, Cristo Jesús tenía que gozar la misma costumbre. Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 domingos siguientes, ¿verdad? No, la Biblia dice por 3 sábados disfrutó con ellos las escrituras. Y el versículo siguiente, declarando, proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, al cual yo os anuncio, decía él, ese diciendo por toda la eternidad de Cristo Jesús. Amén. Era Cristo. La palabra de Dios lo declaraba. O sea, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús conforme a su costumbre, y para la iglesia también el sábado. No hay domingo por ningún lado. El apóstol Pablo y Pedro y todos los discípulos hacían lo mismo. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4 muestra lo mismo. No hay un solo texto en toda la escritura que dice que el domingo es el día de reposo. No hay. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4 presenta también lo mismo. La palabra de Dios es clara. Hasta un niño de 2 años puede entender la palabra de Dios. Fíjese usted, pasadas estas cosas, Pablo partió a Atenas y vino a Corinto. Versículo siguiente. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, versículo 3, porque era de su oficio, es decir, que trabajaba Pablo. Pasó con ellos y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tienda. Versículo 4 dice la Biblia: disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, que los que tenían conocimiento del santo mandamiento lo persuadía, le motivaba, le incentivaba a obedecer a Dios, no solamente a ellos, también a las personas que no tenían ese conocimiento. Por lo tanto, los discípulos de Cristo Jesús hacían exactamente lo que Jesús hacía. Y si tú y yo queremos ir para el cielo, debemos hacer exactamente lo que Cristo Jesús hizo. Y el poder del Espíritu Santo nos fortalecerá para obedecer la palabra de Dios. No hay de otro. Y quiero concluir con algunos textos más. Nos iremos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el último libro de la Biblia. Veremos lo que nos aconseja en qué día el apóstol Juan recibe la visión. Y fue en el Espíritu, ¿en el día qué? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. Él fue que lo hizo. El sábado fue hecho no para que al principio se guardara y al final nada. No. Si en un ambiente santo, que fue el Edén, era tierra santa, el Edén era santo, nuestros primeros padres santos,
debía guardar el sábado porque se había perdido el verdadero sentido. Entonces, si en un ambiente santo allá en el Edén, a Dios le interesó el sábado, ahora no es en un ambiente menos cierto que no le va a interesar, que es en un mundo pecaminoso. Es decir, que todavía el sábado, a los que guardan el sábado reciben una bendición en ese día. Porque sus horas son santas, sus minutos son santos, sus segundos todos son santos. Las verdaderas horas santas son las del sábado. Ahora, somos cristianos todos los días de la semana, es verdad, pero el sábado estamos de fiesta con nuestro Dios. Tenemos una cita especial con Dios. Pero el enemigo ha distorsionado la cosa. Ahora, ¿qué cosa es el sábado? Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Son los últimos textos que tocaremos. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Fíjese usted como dice la palabra de Dios allí en Ezequiel 20, 20. Y santificad, ¿qué cosa? Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. La Biblia está diciendo claro, ustedes deben santificar el sábado. El sábado es una señal que indica que yo soy tu creador. Y también dice la Biblia que yo los santifico. Es decir, que al guardar el santo sábado reciben una santificación. Está diciendo claramente el texto que para que sepáis que yo soy Jehová, ¿qué cosa? Vuestro Dios. Y cuando usted adora en otro día que no sea el santo sábado, usted está diciendo que el creador del universo no es tu Dios. Usted decide. Fíjate el versículo 12 del mismo capítulo 20 que estamos considerando. Ezequiel 20, versículo 12 ahora. Ahí nos dice que Él es nuestro creador. Es una señal. Ahora fíjate, les di también mi sábado que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El otro texto dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy tu creador. Ahora en el otro versículo dice, yo los santifico a ustedes. Ahora, el que guarda el sábado, su creador es Jehová. El que guarda el sábado recibe una santificación. No solamente eso, recibe el sello de Dios, porque un sello es una señal. Es decir, que si la Biblia dice, si dice Dios que el sábado es un sello, el sábado es una señal, pues entonces la marca de la bestia tiene que ser lo contrario. Es una señal también. De hecho, bestia no es un monstruo que come la gente, es un poder. Puede ser político, religioso, económico. No es más que de ahí. Ahora, el último versículo que tocaremos es Isaías 66, versículo 22. Todo lo que desean vivir en el reino de los cielos tendrá que adaptarse a las normas de Dios, no a la suya. Isaías 66, versículo 22, dice la Biblia, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Dios, permanecerán delante de mí, dice Jehová, y así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Ahora veremos el versículo siguiente. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora dice la Biblia que de mes en mes, como Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, Él está diciendo claro ahora. Más claro de ahí no canta un gallo. De mes en mes, de sábado tras sábado, toda la humanidad vendrá a adorar delante de Él. Entonces el que adora el domingo, ¿para dónde va? ¿Para el cielo? No va. Sabiendo la verdad y desobedeciéndola, no hay quien lo salve. No, Señor. No puede haber salvación en la desobediencia. Dios es amor, es verdad. De tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero el ser humano tiene que obedecer. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios.
creer debe llevarte a la obediencia. Debe obedecer porque el diablo cree también, tiembla, pero no obedece. Tú y yo debemos creer en Dios y obedecer sus mandamientos. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, porque yo no me hice a mí mismo. Tú no te hiciste a ti mismo y a ti misma. Tú te debes a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, amados míos, no podemos denegar de enseñar esas cosas, porque esa es palabra de vida del gran maestro. Y todo aquel que obedece la palabra de Dios será santificada por esa verdad y estará preparada para ir al reino de los cielos cuando Jesús venga. Por lo tanto, amados míos, hermanos míos, no corras más. Déjate alcanzar por Cristo Jesús. La salvación es totalmente gratuita. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para salvarte. Solamente tienes que decirle sí al Señor Jesús. Pero ¿qué corazón pide Dios? Es un corazón malo, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rencor, un corazón que no ama a Dios. Es el corazón que Dios pide. Él lo pide para transformarlo, para regenerarlo para su honra y su gloria. Esta noche vas a presenciar un bautismo. Estaremos orando en nuestro corazón para que el Espíritu Santo toque tu vida, para que tú también hagas decisión de vida eterna por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora.